Lo que les vamos a contar en realidad es una práctica concreta que surgió por allá por el 2014. Este va a ser el tercer año de la edición y que da como producto, como resultado, un libro, una antología de cuentos que los chiquines terminan el año publicando. Evidentemente tenemos la antología del 2014 y las 2015 y este año estamos en construcción de las 2016. Básicamente, ¿en qué consiste el proyecto? Trabajamos en forma coordinada con el otro profesor de literatura de tercero, somos los dos. Les hacemos escribir durante todo el año. Mensualmente los chiquilines tienen que generar distintas consignas, nosotros les damos distintas consignas de trabajo, de escritura. Todas ellas se basan en escritura creativa y llegado un momento, una vez que los textos están hechos, se socializan en clase y se eligen algunos y esos pasan a formar parte de la antología. Lo que tiene de novedoso, si se quiere, es que tratamos como de priorizar el proceso de escritura en su totalidad. Y eso es un poco de lo que le vamos a hablar más adelante, cuando les contemos bien por qué lo hacemos y para qué lo hacemos. Mauricio entonces va a encargarse de esa primera parte, de por qué entonces armar esta antología de cuentos. Bien, pasemos al por qué. Que cuando uno encara un proyecto de este tipo, el por qué a veces está como que no se plantea. O sea, el por qué como docentes hacemos lo que hacemos. Y muchas veces es porque viene la pauta de la inspección o porque, tristemente, porque siempre se hizo así, ¿no? Entonces, para nosotros era importante explicitar el por qué. Sobre todo porque la idea de escritura creativa y la idea del texto en sí, hoy en día, un poco retomando lo que dijo el señor decano, ¿no? De donde tenés generaciones que vivieron conectadas. Pero cuando uno piensa en esa conexión, en esa comunicación, y se habla del mundo interconectado, del mundo intercomunicado, se piensa muchísimo en lo audiovisual. Y muchas veces mentalmente no tomamos en cuenta, no le damos el valor al texto que deberíamos. Y sin embargo, hoy en día precisamente es que el texto quizás tenga más importancia que nunca, por diversos motivos que vamos a ver. Entonces quería arrancar un poquito con una cita de Daniel Casani. Le voy a leer, dice: gracias a la red hoy leemos mucho más, accedemos a una mayor diversidad de textos provenientes de distintas etnias, culturas e ideologías. Hay que cambiar la manera de leer, con mayor profundidad y conciencia. El hecho de estar conectados significa estar expuestos a una multiplicidad de discursos. Y esa multiplicidad de discursos puede ser hasta peligrosa si no se ve el lenguaje de forma crítica. Es un poco lo que se hace en el estudio de literatura y cualquier estudio del lenguaje. Pero solamente creemos que la escritura creativa, el usar esos recursos del lenguaje para persuadir, para transmitir emociones, para que el lector sienta lo que yo quiero que sienta a la hora de escribir, es lo que pone en relieve que el lenguaje nunca es inocente. Donde las palabras nunca son solamente para comunicar una idea. En la elección de palabras siempre está en juego ideología, siempre está en juego identidad, incluso identidad étnica. Todas esas cosas están siempre en juego. Entonces, hoy en día nos parece extremadamente importante, y en el proceso de la escritura creativa, es que entra en relieve un poco el lenguaje, que se deje de ver el lenguaje, por robar un poco una metáfora, pero es una metáfora que me parece adecuada, solamente como el aire, en el cual uno no piensa, está ahí. El lenguaje es muy fácil caer en esa misma trampa. Uno no piensa el lenguaje, lo usa solamente y ya está. Es en la escritura más que en cualquier otra tarea que se puede ver quizás cómo la relevancia del lenguaje y cómo poner el lenguaje de relieve, hacer que el lenguaje sea opaco, ver qué recursos hay, qué palabras elegir, que todo eso afecta. Entonces el no tener esa formación deja, me parece, a las generaciones que están viniendo un poco vulnerables, quizás. Ante, por ejemplo, bueno, ¿por qué esta persona eligió esta palabra? ¿Por qué este titular está escrito de esta manera? Esta persona que escribió esto en Facebook, ¿por qué está diciendo esto? ¿Por qué está usando y eligiendo estos términos? Entonces hay algo un poquito de vulnerabilidad que nos parece que es importante, nunca eliminar, obviamente, pero sí mitigar. Y cuando ellos son los creadores, los que usan el lenguaje de forma consciente, se vuelve mucho más fácil detectar, precisamente, el uso consciente del lenguaje en otras personas. Al mismo tiempo, hay algo que es un poquito contradictorio,
un poquito paradójico, en el sentido que se hable todo el tiempo de lo multimediático y lo audiovisual, y entiendo muy bien dónde estoy hablando, entonces no estoy tirando abajo lo multimediático audiovisual, pero que se hable de eso cuando en realidad a la hora de escribir y a la hora de crear, hoy tenés una multiplicidad de plataformas para compartir eso que de repente no tenías hace no tanto atrás. Entonces, tenemos por un lado esa especie de visión un poco riesgosa de la multiplicidad de discursos, pero una oportunidad gigantesca para ellos, que es precisamente de compartir. Tienen lugares a los cuales mostrar fuera del sistema usual de publicación de escritura creativa. Eso me pareció un primer punto grande. Otro punto quizás un poquito más grande, diría yo, es el siguiente. Uno no puede pensar aquello para lo cual no tiene palabras. Eso es así. La enseñanza de la lectura y la enseñanza de la escritura cambia fundamentalmente la forma de pensar. Incluso tenemos un lingüista, George Lakoff, que hizo estudios neurológicos sobre cómo funcionan las metáforas. Y él habla sobre metáforas centrales y el hecho de que la asociación reiterada cultural de la asociación de distintas ideas fortalece los vínculos neurológicos dentro del cerebro. Literalmente, tu forma de leer y lo que lees y tu forma de utilizar el pensamiento modifica tu pensamiento. Entonces, uno nunca puede expresar aquello para lo cual no tiene palabras, ni siquiera lo puede pensar. Entonces, hacer que ellos de repente busquen esas palabras abre su horizonte de lo que es el pensamiento. Y al mismo tiempo, el lenguaje escrito es un proceso totalmente diferente al del lenguaje oral en la naturaleza psíquica de las funciones que lo constituyen. Y esto está estudiado psicológicamente. La formación en la escritura permite una complejidad de discurso y una complejidad de pensamiento y una capacidad de abstracción en el pensamiento que no permite un mundo solamente oral, y que no permite tampoco un mundo donde la pauta lingüística sea oral, como puede ser en un video de YouTube, que suele ser oral, ¿no? El aprendizaje de la escritura genuinamente modifica y genuinamente profundiza la capacidad de argumentar y de razonar, lo cual nos lleva un poco al siguiente punto. Argumentar. Tal cual está planteado el sistema, los alumnos deben dar sus opiniones sobre los textos de los demás, pero deben argumentarlas. No se permite decir, me gustó porque está buena. No me dice nada, ¿no? Entonces, acostumbrarlos a argumentar, y en un mundo donde estás constantemente en contacto con otras personas, compartiendo opiniones, ¿no? Y el ejemplo que me viene a la mente es los comentarios de YouTube, que quizás no sea el ejemplo más productivos se han entrado los comentarios ahí, donde no hay un nivel de argumentación, donde hay un nivel más bien de me gustó, no me gustó y agredo al diferente, ¿no? Entonces, en ese sentido, la capacidad de argumentar y de poder decir, me gustó esto, pero esto capaz que se puede mejorar, el hecho de que ellos colean, que lean lo que el otro escribió y sepan cómo argumentar sus opiniones de eso, les permite después desenvolverse de otra forma, cuando están en ese mundo conectado, precisamente desenvolverse con las personas con las cuales se conectan. Al mismo tiempo, hay algo que tiene que ver, quizás es un poquito más romántica la noción, pero es importante, a la hora de escribir, sobre todo de escribir narrativa, que es lo que estamos escribiendo. A la hora de escribir narrativa y escribir un personaje, de crear un personaje, eso requiere imaginación, obviamente, ¿no? Y la imaginación tiene un derivado muy importante, que es la empatía. Para vos escribir un personaje tenés que pensar como ese personaje, sentir como ese personaje, pensar qué haría este personaje en este lugar. Te obliga, aunque sea a un nivel imaginario, a ponerte en el lugar del otro. Y ponerte en el lugar del otro, desarrollar esa capacidad de empatía, es algo que es extremadamente importante. Y es algo que se practica, muchas veces pensamos que es innato, no lo es. Entonces, tanto la lectura como la escritura, y es más fuerte todavía en la escritura, te obligan a desarrollar esa capacidad de empatía. Entonces, una vez que ellos adquieren inconscientemente, porque no es que lo razonen, pero esa práctica de ver cómo ve el mundo esta persona, ¿no? Quiere decir que cuando se encuentran con opiniones diferentes, entran a hacer ese mismo procedimiento. ¿Por qué esta persona piensa lo que piensa? ¿Por qué dice lo que dice? En lugar de solamente atacar. Y un poco para ir cerrando. Hay otro aspecto que es importante. Esto es Juliet England. Leo. Para muchos una clase de escritura creativa puede ser el primer lugar en el que han compartido su labor o recibido cualquier tipo de retroalimentación significativa.
puede ser la primera vez que se dan cuenta de que tienen algún tipo de habilidad y puedes darle la confianza para nutrir y desarrollarla. Hay pocas cosas más gratificantes como docente que ver a un alumno que de repente dice, nunca escribí nada, se te arrima, y esto ha pasado, después de clase decirte, escribí un soneto. O traté de escribir un soneto, porque estamos trabajando en soneto. ¿Qué fue lo que pasó? Pasó que estuvo todo el trabajo de la entrada en tercero. Pasó que de repente la brecha entre el escritor como una cosa lejana, rara, mágica, y el alumno se volvió casi cero. Y ellos descubren que ellos pueden escribir. Eso les abre sus posibilidades a un nivel mayúsculo. En el solo hecho de poder decir y compartir, y animarse a compartir con los demás, yo puedo hacer esto, yo puedo escribir. La escritura y el arte no es algo que pasa en otro lado, no es algo que solamente recibo, es algo que yo también puedo hacer. Ahora, lo que es un poquito complicado es que en términos de escritura creativa, o sea, escritura más allá de enseñar a escribir desde el punto de vista gramatical y puramente gramatical, prácticamente no hay, esto lo buscamos realmente, una base teórica sólida de cómo se enseña escritura creativa. Hay manuales didácticos muy pragmáticos, del estilo, por ejemplo, usar el color verde cuando escribas, no el color rojo, puede ser asociado el color rojo con lo negativo, ese tipo de pequeños consejos que son útiles, pero no una base teórica, por ejemplo, de a partir de qué teoría literaria estás viendo los textos y todo lo demás. Entonces, a la hora del cómo hacerlo, lo que estamos presentando es un intento muy humilde desde lo que somos profesores y que somos docentes. Entonces no es un gran trabajo teórico, por así decirlo, sino que es nuestro intento de lograr algo que nos parece genuinamente importante y que tiene un porqué muy importante. Pero bueno, para ver ese cómo, ¿eso está Andrea? Sí. Les voy a contar para qué hacemos esto primero, ¿sí? En esencia, si querés pasa la otra que tiene algunas, para que puedan ir guiándose de lo que voy a hablar. En esencia es como busca tres grandes objetivos. Lo primero es basarnos en concientizar a los chiquilines de que el escritor no es que tiene una idea magnífica y de repente es, ¿no?, tocado por Dios y de repente comienza a escribir, sino que hay un proceso de escritura que lleva una planificación, que lleva un pienso, que, bueno, que lleva ciertos borradores y que después se genera una edición que después es modificable también. Cuando es probada ante lectores también se modifica. Entonces, todo ese proceso tratamos como de acompañarlos en ese proceso de escritura. A veces lo hacen en la casa, a veces lo hacen en clase, pero que sean conscientes de que ese proceso existe como primer medida. Nos acercamos un poquito al concepto de Vygotsky de escritura productiva, alejándonos de escritura reproductiva. En esa clave entonces es que insistimos mucho en que los textos hay que remangarse y empezar a escribir y después animarse a desescribir lo escrito y volver a escribir nuevas cosas. Y en ese proceso evidentemente entra en juego, como Mauricio decía, la imaginación y la creatividad, pero no todo es imaginación y creatividad. Parte del introducirlos al mundo de la literatura, el programa de tercero, ellos hasta vienen en realidad de segundo, que tuvieron idioma español, pero literatura es el primer año, en tercero es el primer año que se da. Entonces es un desafío muy grande para nosotros los docentes, bueno, introducirlos a ese mundo literario. ¿Cómo decidimos hacerlo? De esta manera, haciéndolos escribir mucho y leer mucho, como esas dos grandes cosas. El proyecto se inserta entonces en el entendido de escribir mucho y leer mucho. Entonces, sí, vamos a potenciar la imaginación, pero a la vez vamos a tratar de incluir aquellos aspectos teóricos que se van trabajando en el curso. Y eso es muy importante, porque la teoría literaria existe como disciplina y es una de las cosas que nos interesa también mostrarles desde muy chiquitos. Entonces, desde ahí es que tratamos de focalizarnos en que apropien los conceptos, ¿no? En la medida que trabajamos en clase con ciertos recursos estilísticos, ellos los tienen que crear para sus cuentos. Y esa de repente es la consigna. O el tipo de narrador que usan, el tipo de comienzo. Y en realidad nos ha funcionado hasta ahora como la mejor manera de evaluarlos. Porque en la medida que ellos pueden crear un comienzo abrupto, probablemente es porque tienen claro cómo es un comienzo abrupto, por ejemplo. Entonces, desde ahí es que se vuelve un poco más significativo aquello que hacemos. Eso por un lado. Y la tercera patita de esto es lo que tiene que ver con la socialización. Creemos en realidad que un texto se resignifica, ahí está la teoría de la recepción detrás de nuestros pensamientos, pero cada vez que es leído. Entonces proponemos a los chiquilines que compartan sus textos en clase,
los leemos, y en esto que Mauri mencionaba de poder, la crítica constructiva, de decirle algo al otro, desde el lugar de aportar, desde, bueno, como lector, cómo recibí el texto y bueno, qué me puede ayudar a entender mejor lo que estás planeando, por ejemplo. Y para eso necesariamente fomentamos mucho lo que tiene que ver con la escucha, ¿no? Mientras eso es una de las máximas, cuando uno de los compañeros está leyendo, no puede pasar nada en el medio. Por ahí más o menos es lo que tiene que ver con la socialización y la producción. Ahora, lo clave en realidad en esto es, bueno, ¿cómo lo hacemos? Tenemos, además del curso que dictamos en realidad cada uno en su clase, tenemos un curso online en la plataforma del colegio, en la plataforma Moodle. Cada uno tiene su curso y allí tenemos múltiples foros para que los chiquines puedan ir subiendo las producciones en función de cada una de las consignas. Generalmente les damos 1 mes o 2 meses para hacer una producción y después ya al otro bimestre, en general, está subida la nueva consigna de trabajo. Esto tiene una ventaja muy grande a nivel del trabajo en el colegio porque cuentan con lo que conocen como aula móvil, que son computadoras que podemos llevar a la clase y trabajar con los textos en la clase. Entonces, eso también es bueno. Y después fomentamos esto que tiene que ver con la triple evaluación que ponemos por ahí, que corresponde a, hay una evaluación desde los docentes, pero también hay una evaluación entre ellos y una autoevaluación de los propios textos que ellos generan. De hecho, hay algunos testimonios al final y vamos a ver que dan cuenta de ese proceso de escritura, que ellos realmente se dan cuenta que en la medida que uno escribe mucho, empieza a escribir mejor, no hay mucho misterio acá, ¿no? Y por ahí aparece el concepto de interdisciplinariedad porque hemos logrado articular el trabajo con la profesora de comunicación visual y plástica para generar un concurso de diseño que logre generar el diseño de la tapa y la contratapa del libro, ¿no? Eso también es producto de los chiquilines. Mauri, pasa a la otra, por favor. Y bueno, para cerrar esta partecita, aprender a contar y aprender a explicar, eso requiere un aprendizaje que no es natural. Esta frase nos parecía bien oportuna como para dar cuenta de, este autor es el que habla de las bibliotecas mentales, en consonancia con lo que hablaba Mauricio hace un rato. En la medida que yo leo mucho, tengo manera de poder, voy generando un acervo cultural que no lo genero de otra manera en algún punto. Entonces, desde ese lugar, también para escribir necesito práctica. Es una habilidad que se adquiere, entonces hay que escribir mucho y ahí se mejora. Vamos a los testimonios, son bien cortitos, así que no nos aburrimos con mucha cosa. Pásale, Mauri. Agustina nos dice, fue una experiencia divertida y novedosa. Se nos dio la oportunidad de, cada mes, escribir un texto diferente. Anécdotas, cuentos inventados por nosotros, entre otros. Cumpliendo algunos requisitos, siempre podíamos incluir nuestra pizca de creatividad. Sofía dice, para mí era una gran motivación, ya que me hizo tomarme el tiempo para escribir los textos, intentando superarme cada día. Y Julieta, que es nuestro último testimonio, fue cuestión de tiempo para que me entusiasmara y empezara a escribir ese y más cuentos con placer y esmero. Avant Premier fue un buen proyecto donde pude personalmente aprender y experimentar cómo transmitir mis ideas y emociones a través de la escritura. Para mí este proyecto no se termina nunca, porque cada vez que alguno de nosotros encuentra el libro Hojas Sepias y lee algún cuento o simplemente hojea sus hojas y recuerda la experiencia, el proyecto sigue funcionando. Hojas Sepias es este cuento del que Mauricio 2014. va a leer. Bueno, precisamente Julieta dice, es ese y más cuentos. Cuando dice ese se refiere a este cuento, que se llama, es breve, se llama Las niñas pequeñas olvidan rápido. Con esto terminamos. Y con esto terminamos. Leo. Todo era oscuridad. Yo yacía medio muerto, desesperado porque alguien notara mi presencia al fondo de aquella malgastada bolsa y me salvara de la tragedia que era mi vida. Nadie podría negar los terribles que eran los días en aquel solitario y olvidado lugar. Pasaba mis días llorando desconsoladamente, hasta aquel día en que una niña de corta edad, de aspecto haraposo, pero con una sonrisa que ocupaba toda su cara, me tomó sus brazos y de repente sentí cómo se humedecían mis labios, cómo el aire empezaba a llenar mi vacío pulmón y cómo luego se me hacía un nudo en el estómago que no permitía escapar ni una gota de ese preciado aire que me hacía sentir vivo, sumido en una extraña alegría que nada parecía poder romper. Observé mi cuerpo
mi antes desconcertante color rojo como de sangre saliendo de una herida recién abierta, se había vuelto un rojo pálido, y mi antes flácida piel se había vuelto firme, tensa e increíblemente ligera. Me sentía renovado, cambiado, como un susurro que se vuelve grito. Tenía ansiedad de escapar, de dirigirme hacia donde el viento me llevara. Me sentía pleno, por primera vez no le tenía miedo a nada. Ni el frío más glaciar, ni el calor más devastador parecían amenazas para mi nuevo yo. Lo único que me frenaba era ese finito hilo que me ataba a la pequeña niña que me había renacido de las cenizas. La niña me mostró su barrio. Recorría alegremente sus calles agarrando firmemente nuestro lazo. Los demás niños la miraban con envidia, más bien me miraban a mí con deseo. Y ella se sentía poderosa, dueña de un codiciado tesoro. Más que nada fue por ella que me sentí un poco culpable, cuando aproveché la primera oportunidad que tuve para irme. Inútil hubiera sido quedarme, y además yo sabía que las niñas pequeñas olvidaban rápido. Así que en el momento que la niña tropezó y descuidó el hilo que nos unía, utilicé la fresca brisa que corría para alejarme de ella rápidamente, sin aviso, sin despedida. Lo último que vi antes de perderme entre el gris de las nubes fue su triste carita, viendo a su gran globo rojo desaparecer.